Gracias, mi pastor. El Señor me lo bendiga, mis hermanos. Amén. Que me lo bendiga más. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Primeramente quiero darle las gracias a mi Padre Celestial, mi Cristo Jesús, por esta oportunidad y confianza que me ha dado. Y no le voy a decir que estoy nerviosa, ¿verdad? Porque no se nota, ¿verdad? Okay, está bien. Y quiero darle las gracias a mis queridos pastores por confiar, depositar su confianza en mí este día. Y antes de empezar, yo quería decirle, mis hermanos, darle una hojita de cómo es nuestro Señor con nosotros. El mensaje que yo le voy a traer, que el Señor puso en mi corazón para traérselo hoy, hace 2 meses atrás, Él me había dado el mensaje. Me dio el mensaje, pero no me dijo cuándo. Él quería que se lo trajera a su santa iglesia. Yo jamás me iba a imaginar que el Señor escogió este domingo, mi primer domingo, de traer un mensaje a su santa iglesia. Aleluya. Solamente Él hace esas cosas y nos bendice y nos sorprende. Y Él se goza cuando nosotros, ¿verdad? Nos sorprendemos, estamos contentos. Y no voy a seguir porque voy a seguir danzando. Entonces, pues, gloria a Dios, estoy contentísima. Y antes, ¿verdad? Vamos a inclinar nuestros rostros en reverencia a nuestro Padre Celestial en oración. Padre Santo, Jehová de los ejércitos, soberano Dios, yo soy nuestro Cristo Jesús. Gracias, Padre, por este día que nos has bendecido, Padre, reuniendo tus siervos, tus hijos, en tu templo, Padre Santo, aleluya. Que nos has traído, Padre, para escuchar, Padre, tu palabra, para nuestra edificación espiritual, Padre Santo. Espíritu Santo, te pido, Padre, que sean tus santas palabras que broten de mis labios, Padre Santo, porque es tu palabra y es tu iglesia que tú diriges, Padre Santo. Siempre pidiéndole en el nombre que es el nombre sobre todo nombre, mi Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Bueno, hermanos, yo quería contarle algo que muchos de ustedes ya lo saben. A mí me gusta leer mucho. Y entre los temas, por supuesto, ¿verdad?, están las escrituras. Pero también tengo el interés sobre los animales que nuestro Dios creó y sus distintas habilidades y capacidades. Uno que siempre me ha intrigado es el león de África. Ustedes sabían, mis hermanos, que los leones son símbolos de fuerza y valentía y se han celebrado durante la historia humana por su característica. Ellos también son símbolos de realeza y majestuosidad. Por eso escuchamos la frase rey de la jungla o rey de la selva, ¿verdad? Aleluya. Los antiguos egipcios, mis hermanos, veneraban los leones como su deidad de guerra por su fuerza, poder y ferocidad. Descubrí que el ruido de león se puede escuchar tan lejos de 5 millas alrededor de toda dirección de donde él está. Él puede correr cortas distancias de 50 millas por hora
y puede brincar tan alto de 36 pies. La edad de león se conoce por el intenso color oscuro de marrón de su melena alrededor de su cuello. Más oscuro, más viejo el león. Su talón no toca tierra cuando camina. Así no hace ruido cuando se acerca. La leona es la que caza la comida para la familia. Suena familiar, ¿verdad? Aleluya. El león come primero para mantener sus fuerzas, estando siempre listo para defender su familia y territorio. Por eso es que su gruñir abarca tanta distancia a su alrededor, porque es una advertencia a otros que no se acerquen a los miembros de su grupo. Aleluya. Buenos hermanos, se preguntarían, ¿verdad? Se están preguntando, ¿por qué tanta información sobre el león? Pues le voy a contestar. Como creyentes, sabemos que Jesús fue el Cordero de Dios, porque dio su vida en sacrificio por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Aleluya. En el libro de Revelación, capítulo 5, el apóstol Juan nos describe a Jesucristo como el único Cordero digno de abrir el rollo con 7 sellos, y se refiere a Jesús como el león de la tribu de Judá. Vamos a verlo. Revelación, aleluya. Capítulo 5. En nombre del Padre, y el Hijo y el Espíritu Santo, siempre se lee la palabra. Y lloraba yo mucho, porque se había hallado a ninguno, gracias pastor, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro y de leerlo y de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha venido para abrir el libro y destacar sus 7 sellos. Aleluya, alabado sea el Señor. Padre, podemos ver en el versículo 5, mis hermanos, se menciona a Jesús como el león de la tribu de Judá y de la raíz del rey David. Me entregó esta descripción de Jesús, y con los datos sobre el león de África les traigo el tema de hoy: el león de tribu de Judá. Aleluya, santo, aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, nosotros sabemos que el Señor, siempre que nos asigna un tema, siempre nos confirma. ¿Se dieron cuenta en las alabanzas? Gracias a Dios que yo estaba ahí en cuenta con el Señor, que no me caí. Aleluya. Solo Él lo hace. Aleluya, santo. El león de Judá, mis hermanos, es el símbolo de tribu de Judá. Y se hace referencia también en el libro de Génesis, capítulo 49, versículos 9 y 10.
Vamos a leerlo, porque me tuvo tan interesante. Génesis Génesis, no está aquí. 49, 9 a 10. No está aquí. No está ahí. No está, ok. Entonces, yo lo quiero explicar. Aquí es donde vemos la mención de Jesús como el león de tribu de Judá. En el principio del Viejo Testamento de Génesis. Qué interesante. O sea, ya estaba el Señor, Jehová de los ejércitos, lo que tenía ya planificado. ¿Verdad? La Biblia siempre se confirma ella misma. Aleluya. Según la tradición hebrea, provenientes de esta tribu eran los ancestros del rey David, segundo rey del Reino Unido de Judá y Israel. Y nuestro Jesús es descendiente de David y rey de reyes. Aleluya. Hermanos, ahora bien, de los datos sobre el león de África, me interesó más la característica de defensor de su familia y quise investigar más esta característica con el león de tribu de Judá, quien es nuestro Cristo Jesús. Vamos a ver lo que nos dice el apóstol Juan en su capítulo 14, versículo 15 al 13. Aleluya. Dice: si me améis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre que nos dará ¿qué? Otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Aleluya. Aquí, hermanos, encontramos a Jesús poco antes de su detención por los judíos, dando instrucciones de última hora y consuelo a sus discípulos. Él ya no iba a estar con ellos. Ellos, en efecto, lo verían otra vez después de su resurrección, pero solo temporalmente, hasta la ascensión a su Padre. El hecho de que Jesús fuera el Padre significaría que ellos se quedarían solos, excepto si Él enviara un reemplazo, otro que los sustituyera, exceptuando que Él vendrá a ellos en otra forma, por decirlo así. Y como veremos, esto es exactamente lo que sucedió. Alabado sea el Señor. Jesús, aunque no está presente físicamente, está presente mucho más que antes. ¿Cómo? Mediante el Consolador, el Santo Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios Santo. Este Consolador realmente sustituye a Jesús, haciendo lo que Él haría si estuviera físicamente presente con cada uno de sus discípulos. Ahora bien, al hablar de discípulos, no me refiero aquí solo a los discípulos que estuvieron presentes esa noche en el jardín de Getsemaní, más bien que a ellos me refiero a nosotros. Aleluya. Ninguno de nosotros ha conocido a Jesús en persona, en carne y hueso, como lo hicieron los discípulos. Sin embargo,
Gracias al Consolador, el Santo Espíritu Santo, tercera persona de la Santa Trinidad, no estamos abandonados. Aleluya, gloria a Dios Santo. Como nos dice Jesús en el versículo 18 de Juan, que Él no dejaría a sus siervos huérfanos. Él vendrá a nosotros. Aleluya. Hermanos, tenemos que entender que aquí Jesús habla sobre el Espíritu Santo y lo describe como otro consolador. Aunque Jesús se marchaba, Él realmente nos dejaba solos. Él enviaría a otro consolador, es decir, a alguien que lo sustituyera, alguien que hacía todo lo que Él haría cuando estuvo con sus discípulos. Pudiéramos hablar de un reemplazo en su ausencia física. Aunque Él no estaría presente físicamente con nosotros, estaría presente espiritualmente mediante el Consolador. En otras palabras, tener el Espíritu Santo es absolutamente como tener a Jesús. El Espíritu Santo hará para aquellos que siguen a Jesús lo mismo que Jesús hizo con sus discípulos. De Jesús nos enseña, nos guía, nos reprende, nos consuela y nos protege. Por eso es llamado otro consolador, el Santo Espíritu Santo. Pues hermanos, aquí es donde yo entendí que el Espíritu Santo es también el león del tribu de Judá. Aleluya. De las características del león que le describí, me interesó más el de protector de los miembros de su familia. Aleluya. Me pregunté, ¿y el león de Judá haría lo mismo por sus siervos? Vayamos a Hechos 9, leer el versículo 3 al 5. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Aleluya, Padre Santo. Aleluya, Padre. Ay, Santo Padre. Aquí, hermanos, vemos el encuentro de Saúl, que más tarde conocemos como el apóstol Pablo, con Jesús. Jesús, como sabemos, perseguía a los siervos de Jesús, y Jesús le indicó a Saúl que a perseguir los cristianos estaba persiguiéndole a él. Aleluya. Aquí, hermanos, entendí Santo Padre, que esta acción de Jesús de proteger a su rebaño, sus siervos, con su poder y fuerza feroz, estaba manifestando su realeza como el león del tribu de Judá. Aleluya, gloria a Dios, santo, 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 Padre. Hermanos, también tenemos que poner de nuestra parte, como nos aconseja
el mismo Pablo, en Efesios 6, 11 a 17, que dice, aconsejándonos, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Por tanto, tomad la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Aleluya. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apuesto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Pablo nos explica con detalles cuáles son estas armas, comparándolo con las partes de la armadura del soldado romano. Ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apuesto del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Santo, santo. Sí, hermanos, cuando los hijos de Dios están sirviéndole todo el tiempo con obediencia, verán su santa protección sobre ellos. Yo puedo dar numerosos testimonios, mis hermanos, de las veces que el león de tribu de Judá, ay Padre Santo, aleluya, el Santo Espíritu Santo acudió a mi rescate cuando me encontraba en momentos de peligro. ¿Cuántos aquí, mis hermanos, le ha sucedido eso? Momentos que han estado en peligro y ustedes han sentido la presencia del Espíritu Santo cuando lo ha llamado, le he pedido que lo ayude. ¿Cuánto? Hacen la mano para yo ver. Aleluya, gloria a Dios. Nos vamos a dar testimonio de eso. Yo quería darle unos cuantos testimonios, entre poco, no mucho, por el tiempo, pero quería explicarle que desde los 9 años, una vecina en el vecindario donde yo me criaba, fue la primera persona que sembró la semilla en mi vida, indicándome que el nombre de Dios se llamaba Jehová, y siempre hablara con Él, y cuando tuvieran problemas, que le aclamara a Él. A los 9 años, y de ese momento yo siempre, toda mi vida, lo he hecho. Claro está, en esos tiempos yo no sabía el propósito que el Señor tenía con mi vida, de trabajar en su ministerio como su sierva, porque el Señor nos va llevando desde el principio de la mano, ¿verdad? Aleluya. Y yo quería contarle, y esto es hace como, yo tenía como 14 años y la corte no hace mucho tiempo, ¿saben? Y entonces, yo siempre me crié entre adultos, porque a mí siempre me encanta, y todavía me encanta conversar, descubrir la historia de lo que ellos pasaron, ¿verdad? Y todos los detalles. Pues me enteré en ese tiempo de una amiga de mi mamá, iban ahí en ese tiempo, ¿verdad? Una pena, pero fue cuando asesinaron al presidente John Kennedy. Y ya lo habían, ¿verdad?, sepultado en el cementerio de Arlington, en Washington, D.C. Y yo quería ir, ellos iban ahí, y yo quería ir también. Entonces, entre muchos adultos, personas de mayor edad, yo era la única niña, ¿verdad?, preciosa en el grupo.
Entonces, pues fuimos, lo vimos, entonces más arriba está el museo, que era la casa antigua del general de la Confederación, de la Guerra de los Estados, Robert E. Lee. Su casita donde él vivió, lo convirtieron en un museo y yo quería ver eso. Pues yo entré y no tuve mucho tiempo, porque yo más que miraba lo que más me interesaba. Y la cuestión es que salí y encontré que la guagua se había ido y me dejaron a pie. 14 años sola, no conocía a nadie, imagínense. Y fui a ver la tumba de presidente Kennedy y me paré yo ahí y yo dije, ay Señor, ¿qué yo hago ahora? Y me quedé ahí parada y pidiéndole al Señor, mi Espíritu Santo, ¿qué hago? Estoy en tus manos. Entonces me di cuenta, un caballero que estaba vestido, que para mí era como un uniforme con su sombrerito, y me miraba y me contemplaba, y ya yo estaba asustada. Yo dije, Espíritu Santo, aleluya. Y entonces cuando hay ratito el tiempo, el caballero vino a donde mí y resultó que era puertorriqueño. Parece que vio, ¿verdad?, la mancha, ¿verdad?, de plátano que yo tenía. Y digo, esta tiene que ser puertorriqueña. Entonces me saludó y me dijo, niña, ¿qué le pasa? Que la veo hace un tiempito parada aquí sola. Entonces yo le expliqué lo que me pasó. Entonces me dijo, confía en mí, venga conmigo, que mi jefe está en el vehículo, en el carro, que quiere hablar contigo. Y ahí, rápido, Espíritu Santo, estoy en tus manos, me entrego en tus manos, porque ¿qué voy a hacer? Entonces me llevó lo que ahora yo conozco, ¿verdad? Una limusina negra, brillosa, y baja en el cristal el caballero distinguido que estaba ahí sentado, y me dice, es puertorriqueño, me dice, mi hija, ¿qué le pasa? Y yo le expliqué. Y él me dijo, pero usted no tiene idea dónde yo iba. Y yo digo, bueno, en conversación, ¿verdad?, de los adultos, escuché algo de que iban a darle un homenaje a una persona que era de Puerto Rico, pero yo no sé a dónde. Y él me dijo, está bien, pues miren, confía en mí, venga con nosotros, que yo tengo una idea de dónde ir, y la voy a llevar. Primera vez en mi vida que me monté una limusina. Y vi todo. Claro está, me ofreció refresco. Entonces, pues llegamos a un sitio. Entonces el varón, ¿verdad?, que estaba uniformado, era el chofer, el caballero. Entonces, pues llegamos a un sitio y el chofer se bajó, me abrió la puerta, y el caballero, él se bajó y me dio su brazo, y yo rápido, ¿verdad? Y caminamos, y iba a ser un almuerzo, ¿verdad? Y cuando nosotros llegamos había música, uno que está tocando, eso estaba lleno de mesas, de personas. Y después yo me enteré que cuando yo llegué a Noé fue que se dieron cuenta que yo no estaba. Y entonces, pues cuando nosotros entramos, todo el mundo, la música se paró, todo el mundo se paró y empezaron a aplaudir. Y yo lo miré, y bajito le dije, me cogiste de boba. Resultó, hace tantos años no me recuerdo del nombre de él, pero en ese tiempo él era el comisionado residente de Puerto Rico en Washington, D.C. Cuando el Señor te bendice, te da lo mejor. Alabado sea el Señor. Imagínense ustedes cuando me vieron que yo llegué con el que estaba haciéndole el homenaje. Señor, es tremendo. Yo también, rapidito, cosas que yo digo, Señor, tú eres tremendo. Cuando yo estaba estudiando en la universidad en Atorrey,
salí tarde y tenía que coger, ¿verdad? Guagua para ir a mi casa, y era tarde de noche. Y estando en una parada que estaba oscura, no había, ¿verdad?, luz, alumbramiento. Y yo estaba ya en ese tiempo embarazada, 6 meses de mi hija menor, ya sé. Y estaba yo sentada. Y ¿cuántas veces ustedes han sentido el Espíritu Santo, verdad? Lo siente. Y Él te avisa, siempre me ha avisado. Y muchas veces también lo escucho, me habla. Y como esto fue algo que yo estaba en peligro, no me di cuenta. Yo estaba sentada y el Espíritu Santo me gritó, me dijo, ¡corre! Y yo cogí mi putito y como pude caminar, regresando a la universidad, en la entrada, que había luz. Y en ese mismo, yo saliendo, caminando, un carro con 3 varones se pararon, pero frenaron tan fuerte de momento que hizo, ¿verdad?, se estremeció el vehículo. Y salió un varón y puso la pierna en el banquito donde yo había estado sentada, mirándome. Eso era un atentado de secuestro. Y yo regresé a la entrada, y ahí, al lado de la entrada, bajé la cabeza pidiendo al Espíritu Santo que pusiera de frente una compañera de clase que me pudiera dar pon, y era pon a la próxima parada, que yo tenía que coger otra guagua. Y no hice más que terminar la oración, bajando una compañera de clase, me dijo, América, ¿cómo está? ¿Necesita pon? Espíritu Santo es así, rápido. Y gracias a Dios, yo llegué más tarde porque empezaron a pasar otras cosas que me siguió protegiendo el Espíritu Santo. Otra vez, antes yo tenía el pelo cortito con flequitos atrás. Y era un sábado y yo tenía que irme a recortar, y era más que una calle, en la misma urbanización donde yo vivía. El dueño lleva muchos años, ¿verdad?, recortando, no solamente a mí, a mi familia. Y yo, ya se está haciendo tarde, me voy a tener que ir. Pues cojo mi cartera y el Espíritu Santo me dice, es un llamativo para un asalto. Yo dije, pues está bien, pues saqué la carterita de cambio y me dice, es lo mismo. Pues como uno está acostumbrado a caminar con cartera, pues yo me sentí rara. Tenía bolsillo, ¿verdad? Y ahí, pues seguí caminando, y el propietario todavía tiene el negocio, se llama Rubén. Y yo dije, ay, yo espero que no, ¿verdad?, caminando, que no haya tanta gente, clientes, para yo salir rápido. Y cuando fui y miré, ¿verdad?, la puerta de cristal, el último cliente, el único, ya, tú sabes, estaba terminando con Rubén, le estaba pagando, ¿verdad?, el recorte. Y dije, ay, no hay más nadie, ya sale, ¿verdad? Y entre, ya me había mojado el pelo y eso, cuando había un timbre que él tenía que abrir la puerta, y le tocaron el timbre. Entonces yo era la única, ¿verdad?, yo estaba sentada en el mismo medio, que era un espejo grande, redondo, ¿verdad?, y en cada lado también, y yo estaba en el mismo medio. Cuando entra un muchacho jovencito y le pregunta a Rubén, que ya me iba a empezar a recortar, y le dice, y yo estoy mirando, ¿verdad?, por el espejo de lo que está pasando, y le pregunta a Rubén, ¿cuánto tú le cobras por un recorte a un veterinario, o un veterano? Y eso a mí me dio ganas de reír y contestarle, de presentar. Yo pensaba decirle, pero ¿qué tiene que ver un recorte, de recortar el precio, un veterano, médico, doctor o abogado, ¿verdad? Como que no tenía sentido. Y eso es lo que yo iba a decir. Cuando yo sentí, ¿cuánto ustedes han sentido el Espíritu Santo como que te aguanta? Yo lo sentí y yo después me quedé callada. Y por mirando por el espejo, vi el muchacho sacó una arma en la espalda y le dijo a Rubén, esto es un asalto.
Y era obvio que era, ¿verdad?, adicto a la droga, estaba bien nervioso. Y el revólver le temblaba así. Yo le dije, aquí dispara, mata a Rubén, yo soy la única testigo, ¿verdad? Me mata a mí también. Pues ustedes pueden estar seguros que en ese momento yo bajé la cabeza a hablar con mi Señor, poniéndome en sus manos. Y usted sabe, han escuchado personas que dicen cuando están en un momento de peligro, que se cree que está a punto de la muerte, de morir, su vida a la vez con una película. Yo soy testigo que eso es cierto. Orando, el Señor me mostró mi vida de momento que yo nací hasta ese momento. Después yo sentí como una pared detrás de mi espalda y yo tratando de mirarla, porque yo lo sentía, verla, y por el espejo y tratando de mirar así, no lo veía, pero lo sentía, una pared. Pues vino, ¿verdad?, y le digo, bájale, dame dinero, dame esto, lo otro, y él estaba parado detrás de mí con el revólver así, hacia Rubén. Le digo, tírate en el piso. Y yo estoy viendo todo esto. Y entonces él dijo, y no te pares de ahí hasta que yo me vaya, que si yo no sé qué. Entonces empezó a caminar otra vez, ¿verdad?, detrás de mí, y se fue. Y Rubén me dijo, ya se fue. Yo dije, quédate ahí, que puede entrar de nuevo. Un ratito más. Después que pasamos ese susto, y gracias a Dios, ¿verdad?, no pasó nada grave. Rubén fumaba mucho. Y rápido, nervioso, no sacar el cigarrillo, ¿verdad?, prender el cigarrillo y temblando. Y yo así. Y después, si desde que ese muchacho entró, vino directamente a mí, no te vio y se fue igual, como que si tú no estuvieras aquí, eso lo hace el Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios. Eres tremendo. Y así es siempre, siempre, toda mi vida me ha protegido. Para decirle otra vez rapidito, en la escuela superior de Bayamón, al frente se abrió un negocio de sacar copias, fax, computadora y todo eso. Y dije, ay, qué bueno, porque eso es un problema con no avanzar y sacar copias, ¿verdad? Y eso, pues yo estaba lo más contenta. Entonces yo siento más el Espíritu Santo en el estómago. Hay algo, él me indica, hay algo mal que quiere que yo me vaya de ahí, se me dobla el estómago. Es como que si algo me ha caído mal. Y es que al Espíritu Santo le ha caído mal. Y yo entré, no había nadie, yo, buenos días, entonces vi un caballero alto y eso me atendió, pero tenía el estómago. Y yo mirando, pero Espíritu Santo, yo no veo nada. ¿Qué es lo que tú ves? Y yo, pues, la cuestión es, tan pronto él me atendió, yo salí, se me quitó todo. Hermano, tuve que ir otra vez porque era el único sitio que tenía disponible para sacar copia. Me sucedió 2 veces adicionales. Yo dije, no, Espíritu Santo, ya van 3 veces. Tú me estás dando una advertencia. Yo dije, no vuelvo. Después me enteré que ese varón lo habían arrestado, le cerraron el negocio porque le estaba vendiendo droga a los estudiantes de la escuela superior de Bayamón. Lo estaba usando, como nosotros decimos, un frente de verdadero propósito. Y así, y por el estilo, son muchas cosas, mi hermano, que el Señor siempre, siempre nos protege. Pero tenemos que tener una relación íntima con Él. Y Él protege. Cuando, pues hermanos, cuando nosotros nos encontramos en peligro y en circunstancias difíciles, acudemos al león de tribu de Judá, el Santo Espíritu Santo, y Él dirá presente, arropándonos y cubriéndonos de su protección, corriendo a nuestro socorro. Aleluya, gloria a Dios.
Señor me lo bendiga, hermano.